Bienvenidos a una entrega más. En el día de hoy estamos reunidos con el propósito de reforzar la práctica, la explicación de la práctica sobre la nómina de pago. Ya tenemos contenido en el canal de YouTube que habla sobre este proceso de cómo se realiza esta actividad, pero siempre se hace necesario tener una reunión para que los participantes puedan entender mejor en qué consiste esta práctica. Para esta semana tenemos asignada, como siempre, tenemos un foro, tenemos las guías que permiten entender mejor la práctica, pero voy a enfocarme directamente en el desarrollo de la práctica, porque ya lo otro lo conocen. Bien, adicional al contenido de las guías, también tenemos recursos. Estos recursos consisten en los nuevos topes salariales y el catálogo de cuentas que vamos a estar utilizando para la entrada de diario. Voy a empezar detallando en qué consisten las actividades que deben realizar. ¿De acuerdo? Aquí, como se pueden fijar, aquí debajo están las distintas hojas que forman parte de esta plantilla de Excel. En la primera tenemos el tema número 1, cálculo de la TCS, Tesorería de la Seguridad Social. ¿En qué consiste? La idea con esto es que aprendamos a sacar porcentajes. Estos porcentajes son necesarios para poder completar las nóminas de pago. Esos porcentajes se sacan de forma rápida y sencilla. Simplemente usted va a colocar el monto, el monto del salario y lo va a dividir en base al porcentaje asignado según corresponda. Me explico. Tenemos al empleado A, tiene un salario de 150,000 pesos y tenemos aquí dos partes. Si se fijan, pudiese decir, bueno, está repetido el Seguro Familiar de Salud, que es lo que significa SFS, Seguro Familiar de Salud. AFP, Aseguradora de Fondo de Pensiones. Seguro de Riesgos Laborales, SRL. Por aquí tenemos contribución empleador y aportes empleado. Si se fijan, el porcentaje que debe cubrir el empleador es mayor al porcentaje que se le asigna o se le cobra al empleado. Entonces, aquí tenemos asignado topes salariales. Ya anteriormente, en el video, expliqué cómo se trabajan los topes. Está colgado en el último video con relación a la nómina, en el canal de YouTube, cómo se trabajan los topes salariales. Y vamos a poner un ejemplo con el primer caso. Tenemos al empleado A que tiene un salario de 150,000 pesos. Para entender los topes, vamos a trasladarnos aquí a esta información, donde nos dice que hasta este momento nosotros estamos utilizando topes distintos. Si se fijan, nos dice, en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación se informa que en lo adelante los topes de contribuciones para los tres seguros a partir del 1 de agosto serán 62,400 para el seguro de riesgos laborales, 156,000 pesos para el seguro familiar de salud y 312,000 pesos para el seguro de vejez, discapacidad y pensiones. Adicional a eso tenemos, en cuanto a los topes de contribuciones del régimen contributivo, que entrará en vigor a partir de enero del año 2022, es decir, estas son las partidas que estamos utilizando actualmente. Nos dice 65,050 para el seguro de riesgos laborales, 162,625 para el seguro familiar de salud y 325,250 para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se calculan los topes? Por ejemplo, el seguro familiar de salud, tenemos que el empleado gana 150,000 pesos. Cuando vemos el tope para seguro familiar de salud, nos dice que el tope es 162,625. ¿Cómo se interpreta esta
información. Pido un segundito. Me disculpo, vengo ahora mismo. Bien, continuamos entonces. Vamos a interpretar cómo se realiza ese ejercicio. Si el tope me dice que son 162.625 y el empleado cobra 150.000 pesos, ¿qué significa eso? Que todavía no ha llegado al tope y se le va a calcular en base a su salario normal. Lo que me dice el tope es que, mira, si el salario del empleado sobrepasa el tope, entonces se le calcula en base al tope. Si es inferior, si es el tope hacia abajo, se toma su salario normal. En este caso, 65.000 está por debajo del tope, 150 está por debajo del tope, 52.000 está por debajo del tope, 280.000 pesos está por encima del tope. ¿Qué significa? Yo no voy a calcular en este caso en base a 280.000 pesos, sino que voy a calcular en base al tope, que sería 162.625 pesos. ¿Se comprende esa información? ¿Se entiende esa idea? Sí, maestro. De esa manera se utilizan los topes salariales. Usted, siempre que ve un tope, lo que le está diciendo es un límite. Cuando hablamos de un tope, hablamos del punto límite, que hasta ahí está normal. Si sobrepasa de ahí, entonces yo lo voy a calcular en base al tope establecido. ¿De acuerdo? Están establecidos los topes para los cálculos que vamos a utilizar. Tenemos el seguro familiar de salud, la AFP y seguro de riesgos laborales. ¿De acuerdo? Esta primera actividad consiste en eso. ¿Cómo se lee el ejercicio? Usted toma su calculadora y dice 150.000 pesos entre o por, o busca el porcentaje, por 7.09 y le da el signo de por ciento. Y le da como resultado 10.635 pesos. ¿Ven qué fácil? Aquí igual de fácil. Está por debajo del tope. Aquí no hay que esforzarse mucho. Por 65.000 por 7.09%. Me da como resultado 4.608 pesos con 50 centavos. Y así se va llenando este ejercicio. La idea con este ejercicio es que conozcan el tope, cómo se manejan los topes y cómo se calculan los porcentajes, cómo calcular porcentajes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, todo claro. ¿Todo claro? Levanten la mano para confirmar, por favor, para saber que están también atendiendo. De acuerdo, continuamos entonces. Podemos pasar a la siguiente actividad, ¿verdad? Ya esto ustedes son capaces de hacer. La siguiente actividad nos da información sobre los empleados que vamos a trabajar en esta nómina de pago. Nos dice, el primer empleado es Andrés Rosario, tiene el cargo de gerente general, su código de empleado, ahí lo tiene, el sueldo es de 175.000 pesos y el horario es de 8 horas al día. Este empleado, a diferencia de los demás, no cobra ni vacaciones, ni está cobrando, ni se le está calculando comisiones. Este empleado está aquí ya preregistrado, al igual que los demás, y nos dice que simplemente tenemos que colocar en muchos casos algunas informaciones, porque las demás están ya preelaboradas. Si se fijan, aquí tenemos los nombres de los empleados y los cargos, organizados así en base a sus cargos. Por aquí tenemos también otro ejercicio. Aquí sí ustedes van a trabajar y miren qué fácil se va a completar este ejercicio. Tenemos la casilla 1, tema cálculo. Déjenme hasta moverlo. Voy a cambiar de posición para que puedan completar. Tenemos el cálculo de la TCS. Tenemos la descripción de la actividad.
que deben hacer. Tenemos aquí el cálculo de la TCS para calcular los porcentajes y él de forma automática va a llevar esos porcentajes a la nómina de pago. Usted aquí simplemente debe colocar el nombre del empleado porque no vamos a calcular de nuevo porque ya aprendimos cómo se calculan estos porcentajes. Bien, vamos simplemente a colocar algunos datos. ¿Cuáles son los datos? El nombre del empleado y su salario mensual. Andrés Rosario, y le colocamos su salario mensual. Pero algo interesante, que por eso creo que tengo esta actividad, y lo entiendo propicio, tengo esta actividad después de la nómina, del registro normal de la nómina, porque aquí nosotros vamos a completar algunas informaciones que van a dar como resultado el total de ingresos, que es lo que vamos a colocar aquí en salario mensual. Recuerden que el salario mensual representa no solamente, escuchen bien, el salario mensual representa no solamente el sueldo, sino que también forma parte de la comisión y las vacaciones. Todo eso es parte de su salario mensual y aplica para ser cobrado como AFP y Seguro Familiar de Salud. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué fácil el ejercicio. Este empleado solamente cobra 175.000 pesos, sin comisiones ni nada, 175.000. Aquí no hay que colocar nada de cero ni nada de eso. Él lo va a colocar de forma automática. Usted coloca la cantidad normal como va. ¿Por qué hago esta observación? Sucede y acontece que muchos participantes le ponen los ceros y la plataforma, la aplicación, el programa ya está prediseñado con cálculo. Si el programa no lo logra identificar bien, va a darle error en la sumatoria. Bien, y muchas veces esos errores los vemos reflejados cuando hacen las operaciones. Entonces, simplemente coloque la cantidad que él ya está preprogramado para colocar las comas y los puntos. Ese empleado no tiene ni comisión ni vacaciones, a diferencia del segundo empleado que tiene 45.000 de sueldo, pero también tiene vacaciones por 26.000, vamos a ponerlo aquí, 45.000 de sueldo, y vacaciones por 26.500 pesos. En total, ¿cuánto gana ese empleado? ¿Cuál es su sueldo mensual? ¿Quién me dice? Atención, ¿quién me dice cuál es el sueldo Se mensual de está ese cortando, empleado? Adelante, Jennifer. se está cortando por alguna razón. Sí, ahí me escucha. Sí, lo escucho. ¿Cuál es el sueldo entonces? 71.500. 500, ¿verdad? Ese sería su sueldo que yo debo colocar aquí cuando me dice salario mensual. Vamos a hacer el ejemplo con el primer empleado solamente, para que vean cómo se autocompletan los demás datos. Andrés Rosario gana 175.000 pesos. 175.000 pesos. Miren ahí. Automáticamente el sistema está ya eh, preprogramado para realizarme todos los cálculos. Aquí me dice la cantidad que debe pagar el empleador y lo que va a pagar el empleado. Bien, pero adicional a eso, lo completa aquí en la información que necesitamos. Seguro Familiar de Salud, AFP. Aquí ven que el impuesto sobre la renta, él aparentemente lo tiene ya colocado, pero el impuesto sobre la renta es distinto. Va a ser distinto porque hay informaciones aquí que ustedes deben completar. Hay informaciones que deben completar y para eso les compartí un video completo donde explico esta parte y me gustaría que se tomen el tiempo para trabajarlo. ¿Por qué? Porque ya lo demás está eh, meramente hecho. Lo más complejo, quizás, de todo este proceso sería eso, sería trabajar con los cálculos de la retención del impuesto sobre la renta. Aquí vamos a colocar salario ganado y algunas informaciones, como les explico, ya sea el monto de la escala y el impuesto adicional que se le cobra por la escala. Esa escala también se le explico ahí de forma detallada en el video. Luego de ustedes completar esa operación de la nómina, deben realizar aquí la entrada de diario. ¿Cómo se hace la entrada de diario? Aquí en su guía y también en el video completo que les compartí,
está el proceso para realizar esa actividad. Y miren qué fácil es. Las cuentas que se llevan el débito son las cuentas que van a representar un beneficio aquí para el empleado, porque le van a sumar a su sueldo. Tenemos el sueldo, comisión y vacaciones. Eso se llevaría el débito. Por aquí tendríamos que se llevan el crédito, seguro familiar de salud, AFP, el impuesto sobre la renta y el total neto a pagar. ¿De acuerdo? Y vamos a ver aquí un ejemplo en la práctica. Ahí tenemos divididas las cuentas del débito y las cuentas del crédito. Adicional a eso, aquí le da también una información. Si se fijan, aquí nos dice, para el impuesto sobre la renta, ¿cuáles ingresos son considerados? El sueldo y salario, comisiones, incentivos y vacaciones. Bien, igual para la TCS, las comisiones, las vacaciones y el sueldo salario, tal como lo tenemos expresado en nuestra práctica. Tienen que leer siempre su guía porque ella le dan información de cómo pueden ustedes completar el ejercicio. Aquí le explica el ejercicio, ¿de acuerdo? Aunque en el video yo se lo detallo de una forma quizás un poquito más entendible, pero ahí lo tienen. Miren aquí, por ejemplo, si se fijan, gastos de salario o gastos de sueldo, gastos de comisiones, gastos de vacaciones, son los que representan el débito. Bien, el crédito, ¿por quién está representado? Seguro familiar de salud, aseguradora de fondos de pensiones, impuestos sobre la renta, asalariados y Banco Popular, que es lo que se le tiene que pagar, o también colocarían neto a pagar. ¿Por qué aquí dice Banco Popular? Porque es lo que se entiende que se le va a depositar a ellos, a sus cuentas. Es el monto que se debe depositar en las cuentas. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Vamos a ver entonces. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ya vieron el ejercicio? Sé que también estuvieron verificando los videos. Muchos han empezado a trabajar sus prácticas, pero vamos a ver. Vamos a tener ahora un momento de preguntas y respuestas para dar una explicación más clara y precisa de dónde ustedes están un poquito confundidos. Vamos a ver. Jóvenes, preguntas, dudas, algo que no entiendan del ejercicio completo, ya sea de la parte que hemos visto o también del impuesto sobre la renta que quieren que quieran que les explique. El impuesto sobre la renta es el que, obviamente, o sea, los datos son verídicos, de que se utiliza aquí, ¿verdad? ¿Puede repetirle de nuevo, por favor? El ITEVIS, el, el dato es verídico, o sea, es lo que realmente se cobra aquí en el país. Sí, claro, claro que sí. Esas informaciones son tomadas de la escala que suministra la Dirección General de Impuestos Internos. Estos son los cálculos que se hacen aquí en la República Dominicana. Así mismo es. Ahí tenemos el porcentaje de seguro familiar de salud y también de fondo de pensiones. Ok. Sí. Y si ha cambiado el porcentaje, Realmente yo, y si el porcentaje cambia en algún momento, que creo que no han tirado ninguna ley con relación al porcentaje, pero si cambia en sí, el proceso sería el mismo, simplemente es cambiar el porcentaje. Por ejemplo, si yo voy a calcular, vamos aquí, por ejemplo, la TCS, aquí estoy calculando el seguro familiar de salud en un 3,04%. Supongamos que lo subieron a un 3,07%. Lo único que usted tiene que hacer distinto es calcular el porcentaje que se actualizó. ¿De acuerdo? Después el procedimiento, todo, la información que se necesita sería la misma. El proceso en sí sería el mismo. ¿Se entiende? ok, entendido, profe. Bien. ¿Alguien más con alguna pregunta, alguna Sí, duda? Jóvenes, ¿qué pasa? Están callados. ¿Entendieron todo realmente? ¿Entendieron ya lo que tienen que hacer?
Ok, vamos a ver qué dicen en el chat. Bueno, voy a creerle. Ah, ok, que no pueden hablar, está bien. Voy a creerle. Vamos a verlo reflejado en el ejercicio. Pero recuerden que también pueden comentar por el grupo cualquier ayuda que necesiten, cualquier información que necesiten. Y así todos salimos edificados. Así que ya saben, espero que se pongan a trabajar de inmediato, que puedan completar su práctica. Gracias por la asistencia. Gracias por estar aquí. Espero que este ejercicio, este ejemplo, les sea de ayuda para que puedan avanzar en el desarrollo de su actividad. Así que ya saben, feliz resto de la noche. Un placer enorme compartir con ustedes y hasta la próxima si Dios lo permite.